armas y etcétera, yo no sé si guerra, me parece complicado. Venga, salto de aquí, porque además me parece que la tensión, que el punto real está estos días en Líbano. Allá ha viajado Borrell, allá ha viajado Anthony Blinken, que son dos personas que no sé hasta qué punto tienen poder real, fíjate lo que te digo, de hacer algo allí. Europa quizá tendría más si se adhiriera, como hace Sudáfrica, a las demandas contra Israel. Quiero decir, si de verdad quieres parar y quieres mostrar una posición de fuerza frente a Israel, puedes hacer eso. Y al contrario, si quieres mostrar una posición de fuerza del lado de Israel, oye, pues pronúnciate. Pero pronunciarte contra Israel sin hacer nada suena raro. Y anoche Joe Biden dijo una frase curiosa que es: trabajo silenciosamente para lograr que Israel salga significativamente de Gaza. Que tiene, para estar como está Biden, la verdad es que la frase tiene bastantes matices. El caso es que dijo esto como excusándose ante unos manifestantes que le interrumpieron un acto en Colorado. Y queda una sensación extraña. ¿Por qué? Porque tanto Borrell desde Europa como Blinken desde Estados Unidos van visitando países en esa zona intentando lograr que no se escale la tensión, y la realidad fáctica es que no deja de subir esa tensión. O sea, el hecho real es que Israel, en particular con pequeños ataques, ayer, por ejemplo, introduciéndose incluso con fuerzas armadas dentro del sur del Líbano y atacando y matando a uno de los líderes de Hezbollah en el sur del Líbano, está elevando esa tensión. Hoy, claro, Hezbollah, Líbano igual menos, o Irán menos, pero Hezbollah desde el propio Líbano sí le va a coger el guante. Hoy ha saltado la frontera para ir directamente contra una base militar de Israel con drones. Es decir, el conflicto dirá lo que diga Europa, dirá lo que diga Estados Unidos, pero está tomando otro cariz que me parece bastante peligroso. ¿Dónde puede acabar ese asunto? Yo no sé, Eduardo, ¿cómo estás viviendo estas situaciones? ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿Y qué crees que de verdad se maneja de fondo? ¿Cuáles son las estrategias, digo, a medio plazo? Porque digo yo que un movimiento como el que ha hecho hoy Hezbollah o el que hizo ayer Israel no es una decisión que se tome en 20 minutos. Efectivamente, no es una decisión. No cabe duda de que el plan de Israel pues estaría preparado como contingencia hace muchísimo tiempo, antes incluso del ataque, lógicamente, ¿no? Como hace cualquier Estado mayor ante escenarios potenciales de conflicto. El hecho de que esté mandando drones Hezbollah, como decimos ahora todos, ¿no? Aunque Wikipedia aparece con E. Pues el hecho de que esté mandando drones a Israel pues supone un paso más en la escalada. Ya no son cohetes de fortuna como los que lanzaban hasta ahora, ¿no? Sino cosas más sofisticadas, hasta el punto de que las Fuerzas Armadas israelíes están atacando objetivos militares, entre comillas, claro, objetivos militares en Siria, en tránsito hacia el norte del Líbano, con material de guerra, probablemente de este tipo, ¿no? Drones y armamentos más sofisticados. Es decir, la guerra ya se ha extendido a otros escenarios. Ya no es en Gaza, Israel, es el norte del Líbano, también potencialmente Cisjordania, lógicamente, también hay movida ahí. El Mar Rojo, que es quizás el verdadero talón de Aquiles de toda esta historia a medio y largo plazo, porque tenemos que pensar en lo que puede suponer esto para países como Egipto, que ahora mismo están alineados más con Occidente, ¿no? Es decir, Egipto vive del turismo y vive del Canal de Suez. Si la situación se vuelve conflictiva al lado de su frontera y además no está facturando, que es una parte importantísima de ese Producto Interior Bruto, por el paso de barcos, pues la situación en Egipto también se puede enrarecer, igual que se puede enrarecer en Jordania, porque no deja de ser una parte de Jordania, Cisjordania, que en su momento conquistó Israel y tiene una cantidad de refugiados palestinos enormes, ¿no? Siria ya está absolutamente catalogado como Estado fallido en este momento. Ya entro y te rompo los camiones que vienen desde Irán tranquilamente allá donde se encuentren y los medios que vengan para acá, con lo cual es una situación extraordinariamente compleja, ¿no? Insisto que países como Egipto, Yemen y Jordania, que antes no estaban en la película, están teniendo cada vez un papel más protagonista, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento en la guerra? Pues que en Gaza
Israel a todos nos ha sorprendido con lo que yo pensaba que iba a ser un verdadero matadero incluso de sus propias tropas. Y todavía es pronto para saberlo porque todo esto está clasificado, ¿no? Pero en el modo en que está reinventando la guerra urbana y la conquista de posiciones en núcleos de alta población, pues la verdad es que es sorprendente, no por el daño que está haciendo, que es brutal, más de 22.000 bajas llevan ya los palestinos, sino por el escaso número de bajas que han tenido ellos hasta ahora, en proporción, porque normalmente el coste de los atacantes es significativo siempre, ¿no? Lo estamos viendo en Ucrania, que nadie ataca tú primero que yo me defiendo, ¿no? Porque sabes que el que ataca tiene más bajas, ¿no? Con lo cual es inquietante. La buena noticia para Netanyahu, y digo para Netanyahu, es que Israel, cuando hay un conflicto, concreta en una postura o se une en una postura sin fisuras al lado de sus fuerzas armadas. Las discusiones están para luego. Yo sé que en medios occidentales pues estamos comunicando que Rusia, Putin tiene mucha contestación interna, mentira, o que Netanyahu le va a derribar la oposición, también es mentira. O sea, estas cosas no van a pasar ni de casualidad, por lo menos de manera inmediata. Esto siento decirlo, pero es así. Es así. Y en ese sentido, pues es una guerra militar. Y una guerra militar en donde el paradigma de la guerra militar consiste en desalojar al enemigo de las posiciones que ocupa. Eso es una guerra militar. No quieren que pase a una guerra policial como la que ha tenido Estados Unidos en Irak durante muchísimos años o la que tuvo prácticamente en Afganistán. Ninguna batalla perdida, ninguna guerra ganada, ¿no? Esa es un poco la historia reciente de Estados Unidos en sus conflictos, ¿no? Le pasó en Vietnam, le pasa aquí. Entonces yo creo que, tú antes lo has señalado, el papel de Europa, ¿no? Yo creo que Europa tiene derecho a reclamar porque indiscutablemente va a ser uno de los paganos de toda esta historia. O sea, la reconstrucción, vamos a tener que poner dinero nosotros, como siempre, cada vez que rompen algo. Israel, Europa es la que paga los platos rotos en Gaza. Viven prácticamente de ayudas externas, ¿no? Y también vamos a tener probablemente que acoger muchísimos refugiados de la zona que tarde o temprano, igual que los de Ucrania, pues vendrán aquí. Porque es que ya viven en un espacio mínimo, ¿no? Ya hasta Blinken, que por cierto, secretario de Estado de origen judío, el hecho de que manden un negociador que sea judío no es igualmente bien recibido por parte de sus interlocutores musulmanes, como es lógico, ¿no? Pues está diciendo que está deseando eso, ¿no? Que haya un freno significativo. A mí los adjetivos en diplomacia me resultan muy dudosos, ¿no? ¿Qué es significativo, no? ¿Te retiras o no te retiras? ¿Te retiras o atacas? Y por, si eso, es un infinitivo... por eso digo que hablaba de negociaciones silenciosas, de trabajo silenciosamente. Bueno, sí, dale pábulo a esto. Y dos, para que haya una salida significativa, hombre, como dices tú, Eduardo, o sales o no sales. Significativamente es que salen 4 de 7 o 5 sí, o cualquier... En fin, es que la jugada está siendo, yo qué sé, está siendo movida. Por cierto, dime, Eduardo. No, curiosa, cuando menos curiosa, ¿no? Sí, y respecto a las negociaciones, bueno, os traslado la pregunta y ahora os hago otra, pero sí. Emiliano y Luis, respecto a las negociaciones que comenta y de cómo puede hacer esto daño a Egipto, etcétera, por todo lo que está pasando en el Mar Rojo, claro, Egipto de momento lo que ha dicho es que ya no media, porque igual que decía yo, las palabras van por un lado y los hechos por el otro, Egipto dice lo mismo. Dice, a mí me venís diciendo con un cuento de negociaciones, etcétera, etcétera, que va por aquí, y cuando enciendo la televisión estáis haciendo otra cosa que no tiene nada que ver, que es seguir y enconar toda esta situación. En realidad, ¿hasta qué punto el hecho de que les moleste comercialmente va a obligar a que haya una negociación en esa zona? Emiliano, Luis. Bueno, les molesta comercialmente y no solo comercialmente. Bueno, pero en la parte Eduardo, de asilo ya ha dicho al-Sisi que por allí no pasa nadie, o sea que... Claro, pero aquí tenemos que recordar el precedente de los hermanos musulmanes en Egipto, que obviamente no es baladí y todo lo que suena a Hamas en Gaza, en Egipto, se traduce en reminiscencias a los hermanos musulmanes, a la presidencia de Mohamed Morsi, ¿no? A ese periodo que se abrió después de las primaveras árabes, que, bueno, pues que es verdad que Morsi fue elegido democráticamente, pero supuso un giro radical a lo que había sido el Egipto de Hosni Mubarak de la época anterior, ¿no? Y ese salto ahora hacia atrás respecto a la época de Mubarak es la que ha recuperado al-Sisi. ¿Qué sacrificamos? ¿Democracia y estabilidad? Bueno, pues entre las dos habrá que elegir
una como es el caso de Egipto, ¿no? Y claro, es que en Egipto no puede andarse con tonterías, vamos a hablar un poco simplificadamente, porque tiene frontera con Gaza. En el momento en el que abra el paso de Rafah y haya un desplazamiento masivo de personas, bueno, pues por ahí pueden entrar mujeres, niños y personas enfermas como otro tipo de perfiles, ¿no? Y Egipto es muy sensible con esa estabilidad interna de la que el gobierno de Al-Sisi tanto celo quiere tener. No solo se trata de cuestiones comerciales, es que también la economía egipcia hay que ver también cómo es el país. No es un país que es muy extenso, tiene muchísima población, pero la franja habitable se circunscribe a lo que son las orillas del Nilo y la costa. Y sobre todo su economía bebe del turismo y el comercio, ¿no? Y en el momento en el que hay cualquier situación de inestabilidad que genera una disrupción en cualquiera de estas dos patas de la economía egipcia, pues todo se trunca. Y por eso la posición de Egipto yo creo que es la que más, podemos decir que es más madura en el sentido de, o más seria, si se quiere incluso denominar, puesto que es el que más comprometido está, o por lo menos aparentemente es el que más intereses tiene en que la situación en Israel y por extensión en Oriente Medio no se vaya más a mayores de lo que está yendo, que no haya una extensión, por ejemplo, a algún actor de la península arábiga, o que no entren otros países de la zona en conflicto, ¿no? Precisamente por eso que estamos comentando. Emiliano. Bueno, a mí me parece un poco penoso, sin utilizar mensajes o palabras diplomáticas, que después del tour que se ha pegado Blinken, digamos, lo que ha manifestado al gobierno israelí es que Arabia Saudí estaría dispuesta a volver a retomar las conversaciones sobre el reconocimiento de Estado. Es decir, trata de ofrecer una especie de zanahoria que a Netanyahu le vale 3. O sea, Netanyahu, entre otras cosas, porque está también en parte secuestrado por los halcones, que ya es difícil ser más halcón que Netanyahu, pero está secuestrado por halcones dentro del gobierno. No le importa nada, ni le importa lo que diga la Unión Europea, ni incluso ya ni siquiera el propio Estados Unidos. Ellos tienen claramente marcados unos objetivos. Esos objetivos no se van a limitar a Gaza y Cisjordania, sino que ya está claramente extendiéndose al Líbano y en operaciones a Siria, y ya veremos qué pasa con Irán. Que en el fondo, si estamos mirando, todos los drones, ¿quién los fabrica? Irán. ¿Quién los proporciona? Irán se los proporciona a Hezbollah, se los proporciona a Hamas, en su caso los cohetes, porque no hemos llegado todavía a temas de drones, y se los proporciona también a Rusia. Por lo tanto, o sea, yo creo que lo que hay un consenso por parte de Israel, y en su caso apoyado en cierta medida por Estados Unidos, es que el principal problema de quien está manteniendo estos conflictos es Irán. Por lo tanto, hay que ver qué se puede hacer contra Irán y contra el régimen de los ayatolás en un intento de desactivar su función de suministrador y financiador de todas las corrientes. Eso es otra película, ¿no? O sea, una guerra con Irán es ya otra... Decía Iras Torza con acierto, ha ganado muchas batallas y ninguna guerra. Aquí puedes hasta perder batallas. No digo una guerra, porque abrir una guerra eso no interesa a nadie, pero sí, digamos, intentar desestabilizarlo de diferentes maneras, especialmente, ya no podemos hablar de guerras solamente con tropas, sino también con la tecnología, con ciberataques, que se puede producir a los sistemas, que ya lo han hecho los israelíes en Irán, y tratar de desestabilizarlo, como hablamos también el otro día, con determinados grupos que están dentro del propio Irán y que quieren acabar también con el régimen iraní. Entonces, bueno, yo creo que eso se está ahí solapado, pero de momento Netanyahu lo único que le importa es acabar con su misión, y su misión implicará que si hay que entrar en el Líbano se entra, y si hay que entrar en parte de Siria, pues también se va a entrar, porque el objetivo es garantizar la seguridad. Y dudo mucho que acepte cualquier propuesta de los dos estados. Es decir, yo antes creía en la posibilidad de que el gobierno israelí podría aceptar esa solución, pero teniendo en cuenta lo que está haciendo en Cisjordania, me temo que su política es control absoluto. Es decir, que formalmente existe una especie de Palestina, pero el control ya va a ser todavía mucho más intenso de fronteras, recaudación de impuestos, telecomunicaciones, de lo que ha venido siendo la zona de franja, la franja de Gaza, que estaba absolutamente controlada en el radio exterior por las tropas israelíes. Entonces, bueno, creo que los palestinos lo tienen sumamente complicado, y aquí no hay dos partes que negociar, sinceramente. No. Porque la autoridad palestina no tiene ninguna capacidad, y jamás